porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Comenzamos con Ñande Yara Ñe, en nuestro curso bíblico de todos los días, la palabra del Señor que llega hasta nuestra vida, la palabra de Dios que llega hasta nuestra familia. Ani que ñandere sarayupea huya lleva pe Ñande Yara Ñe, baisha pa mujer pe ñandere covepe, baisha pa mujer ñande benguara, tome ñande pepu acabeña y conteme bañapu a yagüero sapucayo y pe Ñande Yara baisha pa ñandere ju, baisha pa me ñande Bete kobe pona ñande ña henduro iñe aupeare u ñande yara ñe o ñande apetepe ña hendu mi jangua ya po abei peja eje y apeiñe en guerupibe. Queridos amigos, entonces vamos a seguir con nuestra reflexión. Es un libro un poco complicadito, decimos, ¿verdad? El libro del Levítico, porque vemos muchas prescripciones, muchos ritos, pero recuerden que detrás de esto un la importante de andas la ñande ya putante en el aspecto del rito, sino que procuramos entrar aquí por una parte en todo el aspecto simbólico, es decir, todo un estudio también y la significancia de cada uno de estos ritos por una parte, pero cada rito lleva un símbolo. Y ahí es donde tenemos que ir descubriendo y entrando. Pero también ante una situación muy antropológica, decimos, es decir, elementos culturales, elementos esenciales que nosotros vivimos y desde donde en esa lectura de la historia de la salvación nosotros utilizamos para poder presentarnos, ¿verdad?, ante Dios y hacer nuestro camino. Upea ñande yare coponana, upea ñande ndicatuila yagüero kinini, upea ñande ndicatuya veila ñandere saray. Porque si hacemos una lectura muy fundamentalista, como lastimosamente con toda esta influencia desde Lutero, ¿verdad?, pero sobre todo los que mal entendieron a Lutero, el protestantismo después, que lo toma simplemente como una interpretación directa, porque dice, porque está escrito. Claro, porque ellos dicen sola escritura, sin entender que la escritura nace dentro de una comunidad y un contexto histórico, y por lo tanto ese libro no viene caído del cielo, Ese libro se va escribiendo con la inspiración de Dios, la presencia de Dios, la fuerza de Dios, que nos inspira a nosotros, al hombre, ¿verdad? Al hombre a interpretar su propia vida, interpretar su propio camino, pero siempre hacia Dios. Está inspirado por Dios en la medida en que nosotros justamente buscamos la solución a los problemas de nuestras propias limitaciones humanas, pero ¿desde dónde? Desde Dios. Da ella entonces cuñande ya se cante jinape llevo ila y cuapa porque llevo ila reflexionar porque gente hoy nosotros vamos inventando cosas. No, sino que es desde ese humus, desde ese Adán, desde esa limitación, desde esa tierra del Adamá, el Adán, reconocemos la limitación y desde ahí entonces nos proyectamos, preguntamos quién es este Dios o cómo Dios se manifiesta en nuestra historia, en nuestra vida, y de ahí entonces vamos haciendo ese proceso de conversión. Bueno, aquí te presenta ya dentro de una teología ciertamente muy elaborada, muy posterior, y entonces ya estamos hablando de la lepra, ¿verdad? Como tal. Y ya estamos también en el templo, ya estamos también en una circunstancia sedentaria, a pesar de que aquí es como que estuviésemos todavía en el desierto, caminando, ¿verdad? Te habla de la tienda del encuentro, te habla todavía en el desierto en que Dios va dando estas prescripciones. Pero en realidad esta es una forma simplemente de decir y acompañarnos y hacernos entender que el fundamento de lo que nosotros hoy vivimos no es una cosa inventada hoy, sino que tiene una trayectoria, tiene todo un proceso en la vida religiosa. Lo que nosotros vivimos hoy, a pesar de que ya está bastante avanzada
en cuanto al pensamiento y la elaboración de todo el ritual, nos hace entender o nos está explicando que esto todo ya lo hemos recibido desde Dios, en este caminar de Aarón y en este caminar de Moisés juntos con la comunidad. Ahora estamos hablando, ¿verdad?, de las manchas de lepra en las casas y su purificación, que tiene también todo un significado. Entonces, aquí decimos directamente que la legislación muy similar también a la lepra humana, igualito casi, o sea, todo el proceso del rito, pero referida a la lepra de las casas. Las casas israelitas eran generalmente construcciones de ladrillo hecho con barro, levantadas sobre fundamentos de piedras apiladas en 2 o 3 estratos. Nosotros decimos estamos por el desierto. Aquí te está diciendo y te está hablando de ladrillo, construcciones, piedra, desierto, ñacañí, yadiparañaína. Estamos saliendo de Egipto. La tierra prometida, ya digo, en el 3er libro recién estamos. Y te habla de todas estas cosas. Ellos entonces construyen ahí. A ver, ¿cómo me van a explicar estos porque dice la Biblia, porque está escrito? ¿Cómo me van a explicar esto? Se dan cuenta que esto es lo que se llama atemporal, ¿verdad? Entonces, anacrónico, fuera del tiempo, no pertenece a ese tiempo. Esto se escribe después. Esta es una reflexión, pero total y absoluta, entonces, que estamos haciendo ya en el tiempo posexílico, donde hay ya también una estructura religiosa muy fuerte y muy bien organizada después del exilio. Entonces, vamos a bajar un poco nuestro cambio, ni la dejo cuarta, hemos inte tercera, tenemos que segunda, y después sí vamos a llegar al mensaje esencial y elemental. Entonces aquí se refiere a construcciones de ladrillo hechos con barro, levantadas sobre fundamentos de piedras apiladas en 2 o 3 estratos. Los muros interiores eran enyesados con piedra caliza, a veces mezclada con arena para protegerlos del agua. Todo esto son elementos y estudios arqueológicos, queridos hermanos. Ahí la gente inventágina la ñande autor o inventágina. No, esto no son invenciones, son estudios serios, estudios exegéticos, pero desde un estudio serio. Esta lepra no es más que algún tipo de líquen, ¿verdad?, hongo o moho que aparece a modo de cavidades rojizas o verduzcas en los muros húmedos, que suele identificarse con la especie de lapraria flava, así se llamaba. Igualmente se puede distinguir 2 fases, diagnosis y purificación. Yahvé vuelve a dirigirse tanto a Moisés como a Aarón, probablemente porque compete a los sacerdotes el diagnóstico de la enfermedad. Y viste, las casas, Peñanderoga bebe muchas veces humedad y la gente, y humedad. Por ejemplo, lande oreco y yuqueterei o lo que sea, joapaya. Entonces, todo esto ellos van mirando, pero van mirando de un aspecto también como significancia religiosa. Se presupone que todavía los israelitas viven en tiendas. ¿A qué ver? Se presupone que están todavía viviendo por el desierto en tiendas. Pero vamos a ver entonces enseguida, volviendo con más. Ñande yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas.
sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñandi Yarañe. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio Parque. Dios te bendiga, te saluda Rafael Díaz, predicador católico y misionero. Hoy seguimos con esta serie de No mientas protestante, tomado del Catecismo de la Iglesia Católica. Hoy hablamos de la salvación de Cristo por medio de la Iglesia. Es interesante cómo en la Escritura el apóstol San Pablo compara la relación de Cristo y la Iglesia con la relación que se da en el matrimonio. Efesios capítulo 5, versos 21 al 32. ¿Qué nos quiere dar a entender el apóstol San Pablo? Que la esposa de Cristo es la Iglesia. Y la esposa es solo una. Las demás son adúlteras. La esposa solo una. Mateo capítulo 16, versículo 18. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Está hablando en singular, una. Las demás no son de él. Y esa iglesia, que es la esposa de Cristo, es su cuerpo. Y todo cuerpo tiene que estar unido a la cabeza. La cabeza es Cristo. Un cuerpo que no está unido a la cabeza está muerto, no tiene vida. Dicen los protestantes que en la Iglesia Católica no hay salvación. No mientas, protestante. Fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Lo vuelvo a repetir, fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Y para esto vamos a ver qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 846. Dice la Iglesia, ¿cómo entender esta afirmación tantas veces repetida por los padres de la Iglesia? Formulada de modo positivo significa que toda salvación viene de Cristo cabeza por la Iglesia, que es su cuerpo. El Santo Sínodo, basado en la Sagrada Escritura y en la tradición, enseña que esta iglesia peregrina es necesaria para la salvación. Cristo, en efecto, es el único mediador y camino de salvación que se nos hace presente en su cuerpo, en la iglesia. Él, al inculcar con palabras bien explícitas la necesidad de la fe y del bautismo, confirmó al mismo tiempo la necesidad de la iglesia, en la que entran los hombres por el bautismo como por una puerta. Por eso, no podrían salvarse los que, sabiendo que Dios fundó, por medio de Jesucristo, la Iglesia Católica como necesaria para la salvación, sin embargo, no hubiesen querido entrar o perseverar en ella. Ya los padres de la Iglesia Católica hacían esta afirmación: fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Lo que me llama tanto la atención es la última parte del numeral. Por eso, no podrían salvarse los que sabiendo. No le está hablando a los ignorantes, sino a los que saben. ¿No vemos esto en la Iglesia Católica el día de hoy? Especialmente en los grupos. Tanta gente que se va. Oye, ¿tú por qué te vas? Porque el obispo no me dejó hacer esto, el padre no me dejó hacer esto. A la Iglesia Católica no vienes a hacer lo que te dé tu regalada gana. ¿En el trabajo haces lo que te da tu regalada gana? Claro que no, te corren. Cristo dejó una iglesia de orden. Aquí tienes que aprender a someterte como se sometió Cristo, no a ser rebelde como Satanás. Y precisamente se van de la iglesia y empiezan a decir esa frase tan típica: cuando yo era católico. Mentiroso, nunca fuiste católico. Lo que fuiste fue católico light.
Ya deja de mentir. El padre de la mentira es Satanás. Te fuiste, te vuelves anticristo, porque estaban entre nosotros y no lo están ahora. ¿Y qué dice el apóstol San Juan? Que esos son los anticristos. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 18 y 19. Es que me voy porque allá sí me dan una bolsa de arroz, allá sí me dan una bolsa de frijol. Entonces tú estás como la multitud que seguía a Jesús. ¿Por qué lo seguían? Porque les dio de comer, no porque de verdad lo querían seguir. Aquí así no funciona la cosa. Y son precisamente esos los que, sabiendo, los que más atacan a la Iglesia Católica. Por eso es que no puede haber salvación, porque rechazan a la esposa de Cristo y no quieren perseverar en ella. Les gusta la leche, pero no la vaca. ¿Y esta afirmación es para todos? Claro que no. Veamos lo que enseña el Catecismo en el siguiente numeral, 847. Esta afirmación no se refiere a los que sin culpa suya no conocen a Cristo y a su Iglesia. Los que sin culpa suya no conocen el Evangelio de Cristo y su Iglesia, pero buscan a Dios con sincero corazón e intentan en su vida, con la ayuda de la gracia, hacer la voluntad de Dios, conocida a través de lo que les dice su conciencia, pueden conseguir la salvación eterna. Un perfecto ejemplo de esto, estos herejes que se han ido de la Iglesia, sus hijos, ¿acaso tienen que llevar esa culpa? ¿Acaso les tenemos que echar la culpa a ellos de que no están en la Iglesia? Por supuesto que no. Ellos no pueden cargar con la culpa de estos herejes que tienen por papás ignorantes que se fueron de la Iglesia porque quisieron hacer las cosas a como a ellos les parecía. O sea, la Iglesia no es que está condenando, sino que la Iglesia simplemente está afirmando que aquel que, sabiendo que esta es la Iglesia que Cristo fundó y que es medio de salvación, y la rechazan y no quieren perseverar en ella, no puede haber salvación. Así es que no olvides, católico, que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. No te dejes engañar. Comparte este video, invítanos a tu comunidad, búscanos en todas las redes sociales y no olvides que un católico instruido jamás será confundido. Dios te bendiga. Estamos volviendo con Ñande Yarañe y estábamos hablando de estos códigos tan interesantes dentro del Antiguo Testamento, y aquí principalmente el código de santidad, decíamos, ¿verdad? Que nos hacen concluir desde el 33 al 53. Todo esto que nos va hablando de un código. Yo quisiera mirar sobre todo desde el 53, esa última partecita, hasta el final. Dice: dejará en libertad al pájaro vivo fuera de la ciudad en pleno campo. Así realizará el rito de expiación por la casa y ésta quedará purificada. Este es el ritual concerniente a toda clase de lepra. La tiña, la lepra de la ropa y de las casas, la hinchazón, la erupción y las manchas lustrosas. Así se podrá determinar cuándo se es puro y cuándo impuro. Este es el ritual concerniente a la lepra. Bueno, así. Bueno, se entendía entonces que esa lepra, atención, y ahora viene lo más importante, parece que esa lepra enviaba Yahvé mismo, ¿verdad? En el 34 nosotros nos damos cuenta de esto. Vamos a volver a mirar porque nos dice así: cuando ustedes entren en la tierra de Canaán, esa tierra que yo les daré en posesión, y cuando haga aparecer, o sea, Yahvé goñeín, cuando yo haga aparecer manchas de lepra en alguna de las casas del país que ustedes van a poseer. Entonces parece que es Yahvé mismo, ¿verdad?, el que envía. Y no cualquier fuerza demoníaca. Es el famoso, el demonio, ¿verdad?, que viene de afuera. Sino que parece que es Yahvé mismo, ¿verdad?, el que envía. Como se creía en Mesopotamia. Esa es la influencia ya después posterior mesopotámica. El deutero Isaías tiene claro que tanto la dicha como la desgracia siempre proviene de Yahvé. Dicha y desgracia proviene de Yahvé. No es entonces como muchas veces escuchamos ahí, entonces yo tengo que pelear contra el demonio porque el demonio está contra Dios. Bueno, esa es una interpretación, ¿verdad? Pero una interpretación en todo caso muy posterior. Y que nosotros muchas veces lo agravamos mucho, ¿verdad? Porque entonces le damos más poder al demonio que a Dios mismo. La gente es así, la gente habla del demonio y le gusta hablar del demonio. Si yo voy a dar un curso, no sé, de demonología
voy a hablar del demonio, voy a hablar de la posesión, todas esas cosas. La gente pecha une, o hubo induce, yo no hay que ir para o que lleva ya que lleven la demonia, o menos ya que lleve ¿verdad? Pero sin embargo, aquí, por ejemplo, se nos presenta con otra visión teológica totalmente diferente, ¿verdad? Aquí el bien y el mal está en las manos de Dios, ¿verdad? Es Dios, el que organiza verdaderamente. Y aquí es como, tal vez se entiende como un momento de prueba en todo caso, porque Él dice, ¿verdad? Y cuando yo haga aparecer manchas de lepra en alguna de las casas del país que ustedes van a poseer. Después ella continúa. Por lo tanto, el de Deutero Isaías también decíamos recién, tiene bien claro que la dicha como la desgracia, la dicha como el bien y el mal, es el que posee el bien y el mal, proviene de Yahvé. Eso lo encontramos en Isaías 45:7. Isaías 45:7. Pelemian Aopei. Ya se llama mi Juan en Mesopotamia, que es entonces el entorno donde nosotros vivimos y donde se escribe la Biblia, existía un ritual de carácter apotropaico, denominado rito de Mamburbi. Entonces, ¿qué significa este rito? Apotropaico, ¿verdad? Donde se le da mucho poder al demonio como tal, al espíritu del mal, a todo lo maléfico. Eso quiere decir apotropaico. Añandeko de sociedad es bastante apotropaico, apotropaicos, apotropaica. Vea, todo ya es demonio por todas partes. Todo demonio, por todas partes. Entonces, atención. Entonces, ¿hacia dónde estamos apuntando y qué es lo que queremos decir, verdad? Con todas estas cosas. Y entonces ellos tenían este ritual, ¿verdad? De carácter apotropaico para eliminar estas manchas, para eliminar todo lo que es mal, ¿verdad? Todo un ritual para eliminar el mal. En esta región, las manchas negras eran interpretadas como signos divinos de curación y prosperidad. Aquí hay otra interpretación, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿cómo es un poco también la interpretación religiosa? Entonces tenemos que estar muy atentos a la simbología. Entonces la yayapipareintes, ayayopintes, SPA, como si fuese un único y último significado. Hay muchas posibilidades. A diferencia también de las manchas blancas, rojas y verdes. Estas dos últimas, es decir, las rojas y verdes, eran nocivas directamente en la interpretación para Israel, las manchas rojas y verdes. Más aún, se consideraba que según el lugar de la casa donde aparecía la mancha, presagiaba la muerte para algún habitante, para algunos de los que vivían aquí, presagiaba la muerte, por lo que había que realizar ciertos ritos para que esa persona en cuestión, aspersiones con agua santa, inmersiones en el río, los dones de la divinidad, a fin de que el dios Ea, en este caso, cuando hablamos de Mesopotamia, la purificase y recibiese su mal. Para purificar la casa se ungía con varias sustancias detergentes, todas las entradas de la misma, a la vez que eran quemadas figurillas de barro y madera como protección contra los malos espíritus. A pesar de las similitudes con el ritual de Levítico 14, 33, 53, las diferencias son también evidentes, siendo las principales que para Levítico la mancha no amenaza a las personas, ni éstas son afligidas por la letra. Solo lo es la casa, por lo que no necesitan recibir ninguna aspersión. Entonces solamente la casa, ¿viste? Se centra. Quiere decir que aquí hay algún elemento fundamental, si solamente nos quiere presentar la casa como tal, ¿verdad? Entonces, si nosotros volvemos ahora al texto de por sí, solo el sacerdote podía diagnosticar y purificar esa lepra. Solo el sacerdote podía identificar y diagnosticar y purificar. Entonces, pero algo importante, porque viste que algunas veces nosotros también, si es que somos bastante, como decíamos, apotropaicos, ¿verdad? Entonces queremos ver todo el mal en cualquier cosa. Aquí, sin embargo, te da también y ese nosotros generalmente no hacemos caso. Porque ya dentro de uno puede decir y dice. Aquí te está diciendo, si vamos a poner al pie de la letra, entonces dice,
Solo el sacerdote podía interpretar eso, diagnosticar y purificar. Solo el sacerdote. Entonces, Juan la ve por ando allá, a mí ya esa país va la que va a hacer en todo caso, ¿verdad? Pero no dentes, antes ya definimos, dejar ella pomo, oiga tú como si fuese que endere y cuapa, ¿verdad? Bueno, volvemos enseguida con más explicaciones en Ñandeyarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Fundación Ñandeyarañe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñandeyarañe. Decíamos, esta homilía solamente quisiera centrar brevemente sobre lo que celebramos hoy y que tiene mucho que ver con estos 25 años también de ministerio sacerdotal. En primer lugar, miremos un poco lo que hemos escuchado en esa primera lectura. Tienen que saber que ese libro de Samuel justamente está centrado en un problema. Lo que estudian ahí con Ñandeyarañe saben la cuestión de la controversia, le llamamos, porque siempre la Biblia da respuesta a situaciones que nosotros vivimos, que pueden ser situaciones problemáticas, y entonces la Biblia nos da la respuesta, porque es una comunidad que reflexiona. Entonces, el libro anterior es muy lindo también, el libro de los jueces, que te presenta que era una anarquía total. Es decir, cada uno ya apoya y coña cane. Cuña en estancia Paraguay, ¿vale? Cada uno sube ahí y traga lo que puede, y después otro la vez. Anarquía total, falta un rey. No quiere decir justamente dictadura, al contrario. ¿Saben por qué? No quiere decir ese estilo, ¿verdad?, de trabajo, porque si estaban atentos a la palabra de Dios, miren lo que decía esa primera lectura, cuando el pueblo se acerca junto a David, a quien lo van a ungir como rey y lo van a destituir, ¿a quién? O mejor dicho, ya estaba destituido por Dios Saúl. A Maher era Saúl que destituir. Y justamente porque no llamó, hoy lo llamó, o llamó a ir a y entonces Dios lo destituye. A pesar de que si uno lee ese libro espectacular, ¿verdad? Porque Saúl también va junto al Señor, llora, zapatea y le dice al Señor, a él que pega, de no se ve, no hay acuerdo. Yo, viste que el pueblo ve, se da cuenta. Lo llamó Moray, mira.
Cuando aún teníamos como rey a Saúl, eras tú el que conducías a Israel. Qué lindo esto, queridos hermanos. Entonces, ¿cuál es la característica positiva y linda que se nos presenta hoy desde David? ¿Cuál es? Es nuestra actitud, es la actitud, cómo nosotros nos paramos frente a las circunstancias de la vida. ¿Cuál es tu actitud? Ve a la gente que dice, no es tanto lo que vos podés hacer, hasta podés hacerlo mezquinamente, como diciendo, no, es la actitud, es el desbordar verdaderamente de generosidad, de amor, de cariño, de darte cuenta qué es lo que tengo que hacer y cómo lo voy a hacer para poder hacer crecer a tu pueblo, hacer crecer a tu familia, hacer crecer a tus hijos. Tu actitud, tu forma entonces de pararte, de pensar ante las situaciones que se nos presentan en la vida. Y por último entonces, miremos esta actitud del buen ladrón, que al final de cuentas se salva, ¿verdad? Porque roba lo más lindo y lo más positivo, que es la vida eterna. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pero después de qué cosa? De haber reconocido, decir, Señor, yo sé que aquí estoy pagando justamente lo que he hecho mal, pero tengo el deseo verdaderamente de mejorar y de cambiar. Y entonces el Señor dialoga con las personas positivas. Ojalá que estos proyectos tan lindos que también nosotros tenemos, ¿verdad?, que sean así en nuestra familia, en nuestra vida. Que así sea.
canción, así nació nuestro querer, con ilusión. Por el grito de su madre de mi amor, y cayendo se murió. Y entre los brazos maternales, por extraño sortilegio, el show se convirtió. ¡Fuerza conmigo! Show, cantando, está mirando, aquí mirando, allá volando, se alejó. ¡Fuerza! Show, querido, va perdiéndose en el cielo. ¡Fuerza! Ya llegó que te Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Fundación Ñandillarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñandillarañé. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio del Este. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Estamos volviendo con Ñandillarañé. Nosotros decíamos recién que todo esto se presupone que los israelitas viven aún en las tiendas, ¿verdad? Hay de las manchas de lepra en las casas. Manchas de lepra en las casas. Y cómo hay que purificar, ¿verdad? Ahí nos decía, hay que sacar la piedra, hay que echar el revoque, hay que volver a revocar. Hasta casi nos está diciendo nuestro tiempo ahora. Pero ¿por qué ellos consideran a Peala Yayana este efecto, esto que sucede hoy cuando y cuándo, de la cuestión técnica de un revoque o de la humedad o qué es lo que está pasando allá esa miamba el lado lógico desde un aspecto religioso? Se presupone, decíamos, que ellos están en el desierto y por lo tanto viven en tiendas, por lo que la norma solo vale para cuando habiten en casas una vez se asienten en Canaán, la tierra que Yahvé les dará en propiedad. Y eso le llamamos ajusá, el término técnico que
designa la propiedad inalienable recibida, inalienable, esa tierra, Ahusá. Entonces, allí ellos están en su tierra propia, la tierra propia de ellos. La fórmula o expresión que se utiliza cuando ustedes hayan entrado en la tierra, ¿viste? Como proyectando hacia el futuro, a pesar que es anacrónico, porque yo estoy aquí ya viviendo este tiempo, incluso ya he pasado este tiempo, porque ahora ya es posterior y es consecuencia de algo. Yo miro y miro hacia atrás, pero cuando escribo, escribo como si yo estuviese allá, hace años atrás, 1000 años atrás. Entonces, por eso dice, cuando ustedes hayan entrado en la tierra o cuando entren en la tierra. Es típicamente de esa literatura también sacerdotal, si vamos a mirar el aspecto teológico. Quiere decir que aquí, detrás de estas manchas, vamos a ver un aspecto religioso. Y se repite en otras leyes también sacerdotales, continuamente, ¿verdad? Que señalan, en todo caso, la condición de entrar en la tierra para su cumplimiento. Esto es muy importante, ¿verdad? El cumplimiento, por ejemplo, del rito de la Pascua, cuando ustedes hayan entrado en la tierra. Ese también es todo un texto sacerdotal, sabemos, ¿verdad? O sea, la preocupación religiosa y esa lectura que ellos están haciendo dentro de la historia de la salvación con esos acontecimientos más importantes en la vida de Israel. Por ejemplo, también la referente al fruto de los árboles que vamos a encontrar en nuestro estudio Levítico 19:23. Ya enseguida lo haremos también. O a las primicias del grano, que se utiliza de la misma manera, 23:10. O el jubileo también con toda una significancia maravillosa, de esto hablaremos. Tenemos todavía un tiempito muy lindo para ir desarrollando este capítulo o este libro en sí. También lo referente a los sacrificios adjuntos, otros sacrificios que se van agregando. Y viste que van descubriendo elementos importantes, pero siempre dentro de una historia de salvación, es decir, dentro de una lectura antropológica, de esa vivencia bien humana y bien cercana. Eso lo vamos a ver en Números 15:2. Luego también el tema de la división de la tierra y también las ciudades de refugio, ese es otro elemento fundamental. Hay que suponer, por lo tanto, aquí viene la pregunta, un vestigio de la añoranza y esperanza que tenían los israelitas en el exilio de volver a Israel. Entonces, cuando se está escribiendo desde el exilio, entonces estamos mirando todo lo que significó antes para nosotros. En realidad, a pesar que yo estoy aquí, desde ese momento del exilio y post-exílico, por eso decimos añoranza, será que es una añoranza y esperanza, añoranza y esperanza. Entonces, lo que yo estoy haciendo es, en esta situación quejumbrosa en que yo me encuentro como pueblo, entonces la añoranza, hay cosas lleva, entonces allí esa pea, allí esa cuami hanguan va ere pasea imagina ko anga ko ape, hamba ere la pasea, va ere pasea imagina upeisa ai haisa ko ape, va para la yapo va kue, va para la ibaya yapo va kue, y que tu hanguan sa ko anga gu ibea lleva, aguatape tape ponare, para que pueda enderezar ese camino que me hace vivir una vida nueva y me hace recuperar aquello que yo había perdido. Precisamente estos dos conceptos nuevos. La entrada en la tierra de Canaán. La entrada en la tierra de Canaán, ¿viste? Esa entrada. Y por otra parte, la posesión de la misma tierra. Nosotros sabemos, porque ya hemos dicho varias veces, pero vuelvo a recordar, porque ya enderezar ahí mi amigo, tenemos derecho a olvidarnos también todos, ¿verdad? Pero en nuestra explicación, sobre todo cuando entramos en Génesis capítulo 12, todo este programa, que no es solamente el programa del libro del Génesis o el programa del Pentateuco, sino que es el programa que después podemos entenderlo de esta manera, de toda la Biblia, capítulo 12 del 1 al 3, son las 3 famosas promesas, porque hemos perdido la tierra justamente, deja tu tierra y vete a la tierra que yo te mostraré, la promesa de la tierra, recuperar la tierra, algo que había perdido. Te daré descendencia. Otro elemento es aquí entonces sentir dentro de la teología, te daré la descendencia, quiere decir tú serás
mi pueblo y yo seré tu Dios. Es esa elección, el pueblo elegido. Y después el otro también muy interesante, que se va agregando dentro de ese proceso y de esa lectura también. Cuando se llega al capítulo, recién en el capítulo 17 del Génesis, versículo 5, 6 principalmente, de esta generación, de este pueblo elegido, de mi pueblo, que está entrando y que entra a la tierra que yo le doy, o sea, su país. En este caso sería Canaán, lo que nos dice un poco aquí, nos vuelve a despertar esa teología. Yo les daré quien va a regir, porque de tu pueblo nacerán reyes. Ahí entonces era la otra promesa, el de la monarquía. Bueno, entonces, vuelvo a repetir, hay que suponer entonces aquí un vestigio de la añoranza y esperanza que tenían los israelitas en el exilio de volver a Israel, porque habían perdido la tierra. Entonces, es la añoranza. Precisamente estos dos conceptos nuevos, ¿verdad? La entrada a la tierra de Canaán, como acabo de explicar, y el segundo, la posesión de esa misma tierra, que algunos expertos consideran propios del código de santidad. Código de santidad, ¿viste? Desde ahí esa lectura y desde ahí irán saliendo reflexiones, pero apuntando y pensando a esa recuperación del lugar que Dios nos había dado. Esto les hacen concluir en el versículo 33 al 53 con una elaboración realizada por entonces este código de santidad sobre material antiguo de la tradición sacerdotal, ¿viste? Entonces es una reflexión posterior. Seguiremos explicando esto en más. Volvemos enseguida. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Estamos volviendo con Ñande Yarañé. Nosotros nos encontramos reflexionando el capítulo 14 del libro de Levítico, en que hablan sobre las manchas de lepra en las casas y su purificación. Que aún no hemos entrado en cómo es en una casa, qué significa eso. Estamos viendo en general y posiblemente hoy tampoco podremos concluir con esto, porque la significancia es muy profunda. Tenemos que darle seguimiento, ¿verdad? Ir poco a poco, sistemáticamente también estudiando la Biblia para entender mejor lo que significa. Nosotros estamos hablando ahora de todo lo que significa, ¿verdad?, en la parte también mesopotámica. Aquí nos decía que en primer lugar los que tenían que diagnosticar son los sacerdotes, te dice.
Yo hacía medio una crítica también diciendo que algunas veces hoy mira antes más guau inde peaba y pea ¿verdad? No, aquí en este caso te da justamente quiénes son los que verdaderamente pueden hacer ese diagnóstico, porque si no, cada uno interpreta por su cabeza y cada uno dice lo que quiere. En primer lugar, deberá, dice, desalojar la casa para evitar que contamine los objetos y las personas que la habitan, por lo que entrará en ella para examinarla. Si la lepra está en las paredes formando cavidades verduzcas y rojizas más hundidas que la propia pared o muro, el sacerdote saldrá de la casa y la aislará por 7 días. Si al 7º día la lepra se ha extendido, ordenará que arranquen las piedras donde está y que las arrojen fuera de la ciudad, no ya en el campamento. Se supone que están, por lo tanto, el campamento te dice aquí, pero si son ya construcciones de piedra, revoque, etcétera, quiere decir que en las Beima, entonces carpa, que no estamos más en el desierto, entonces quiere decir que ya estamos en una ciudad. Bueno, y dice arrojen fuera de la ciudad, ellos indejame. Bueno, a un lugar impuro, ¿verdad? O inmundo, junto con el polvo que salga tras raspar el interior de la casa, especialmente la parte afectada. El versículo 41 al 45 ofrecen la única referencia bíblica a este lugar impuro, que contrasta con el lugar puro de Levíticos 4:12. Entonces 41, 45 te dice cuál es lo impuro aquí. Después hará rasquetear, hoy pirota, hoy tita perreboque, lleva rasquetear toda esa parte. Y después dice el interior de la casa. Y el revoque que haya sido quitado será arrojado fuera de la ciudad, a un lugar impuro. Luego tomarán otras piedras para reemplazar a las primeras y se preparará otra mezcla para revocar la casa. Entonces siempre también está pidiendo algo nuevo, ¿verdad? Vamos a mirar un poco. En el 7º día decía que la arrojen fuera de la ciudad. Todo esto ya bien explicado y bien reflexionado. Ahora, esto también es interesante, contrasta, ¿verdad?, con el Levítico 4, cuya ubicación no se especifica, pero que debía ser un lugar fijado y que era ya conocido por los israelitas. Mola lugar impuro. Y bueno, aquí no te indica, aquí no te dice nomás, hay que enviar al lugar impuro. ¿Dónde será? ¿Cuál será? Ciertamente que, viste que el autor sagrado no te dice todo, pero el que está leyendo, en ese contexto social, en ese contexto, ¿verdad?, de la convivencia humana entre ellos, de la ciudad, ellos sabían dónde está su cateura, su basurero. Dónde estaba, por ejemplo, en Jerusalén, ellos sabían dónde estaba la gemna, la basurero. Entonces ya llamamos bola, allá es muy importante ahí, ¿verdad? Basurero veíamos bola una cosa, dice en síntesis. Las piedras serán sustituidas y el polvo revocado. Si la lepra vuelve a surgir y se extiende, es lepra maligna y la casa es impura, debiendo ser demolida y sus restos llevados a un lugar impuro fuera de la ciudad. Cualquiera que haya entrado en ella derrame durante todos esos 40 días, queda contaminado de su impureza hasta la tarde, debiendo lavar sus vestidos, tanto el que ha entrado como el que ha comido en esa casa. La Mishnah especifica que la casa cerrada solo contamina por dentro y la impura tanto por la parte interior como por la exterior. Entonces, la impureza es por dentro. Interesante, la impureza es por dentro. Esto pues es lo que después se va a aplicar en una relectura. Jaemitante más se pensé que a tus anguayas ñande por no que la ñande carne oñas en dujan va épico pe hoga, va épico pe ladrillo, va en la lepra de la casa. Entonces, oikos, ¿verdad? La casa. Después significa también el mismo hogar, la misma vida del hombre, nuestra misma vida. Y por eso ahora, con esta característica, dice, la casa solamente se vuelve impura por dentro, por dentro. Qué lindo que es esto, porque el Evangelio que después dice luego de dónde sale el pecado en realidad. Y ese cosa sale de tu interior, de tu daimón, de vos cómo pensás, cómo intuís y cómo te comportás. Upear el añandeña va a poner aspecto espiritual.
Y esto con muchas filosofías, incluso no solamente filosofías religiosas. Platón mismo, ¿verdad? Que dice que uno tiene que, como ese auriga, como ese que maneja a los caballos, tiene que manejar el caballo blanco, el caballo negro. Uno, el negro que te quiere llevar por el mal, el blanco por el bien. Y entre los dos estiran juntos, uno estira más fuerte, el otro. Pero mala orajana pe caballo ande. Esto interior, aquí te está diciendo. De la erajana vende pope hoy de landerecoe, de pope hoy de recoe. Porque vas a tener siempre la fuerza del bien y la fuerza del mal. Va a depender de vos cómo manejes el bien o el mal. Bueno, entonces por eso está diciendo, miren entonces, va siguiendo, cualquiera que haya entrado en ella, por eso, durante la cuarentena, queda contaminado de su impureza hasta la tarde. Debe lavar sus vestidos y el que ha comido también en la casa. Y después la Mishnah, y eso es lo importante que acabamos de decir, él dice que es la parte interior, no la parte exterior. La parte interior es la que contamina. Qué lindo que es. Pero si la lepra no se ha extendido al 7º día de la cuarentena, entonces la casa será declarada pura y por tanto habitable. A continuación el sacerdote realizará el ritual de purificación de la casa, siguiendo exactamente los mismos pasos que con la persona leprosa. Los sacrificios contemplados en los versículos 10 al 31 no son necesarios en este caso, porque las edificaciones simplemente tienen que estar puras, no en comunión con Dios. Del 54 al 57 ofrecen una síntesis final, ¿verdad? Esta vez de los capítulos 13 y 14, porque aquí terminamos, relativos a la lepra, tanto de las personas como también de los vestidos de las casas. Y bueno, así vamos concluyendo por el día de hoy, queridos amigos, y de toda esta semana. Les invito entonces mañana también, sábado, a ver el resumen de todo lo que fuimos reflexionando de estos capítulos. Y también el domingo, como siempre, en Ñande Yara Ñe Dominical. Y ahora me despido con la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y volvemos con más Ñande Yara Ñe la próxima semana. Hasta aquí, Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por